Hola, vamos a hablar acerca de control inteligente, en particular acerca del control de sistemas no lineales utilizando el método y modelo llamado NARMA L2. Mi nombre es Juan Pablo Reques y vamos a iniciar ahora. Para hacer control neuronal es necesario que el modelo dinámico de la planta se represente a través de una red neuronal. No es posible representar, o bueno, es posible con ciertas manipulaciones, pero un modelo estático de los que ya hemos comentado anteriormente no puede utilizarse para representar a un sistema dinámico. En particular porque el sistema estático, cada valor que tiene la variable que se está relacionando, depende específicamente de el valor de la variable, de las variables independientes en el momento que se está haciendo el cálculo, mientras que en un sistema dinámico el valor de una variable dependiente no depende solamente de la entrada en el instante que se está haciendo el cálculo, sino de los puntos pasados, de la historia que haya tenido el modelo. Es decir, que un sistema, como se escribe en función de sus ecuaciones diferenciales, cada instante su valor no solamente va a depender del valor de las entradas, sino cómo haya sido su derivada para llegar a ese punto. Entonces es necesario hablar de redes neuronales que puedan incluir dentro de su descripción el comportamiento dependiente del tiempo o los valores pasados de la variable. Esto se hace a través de redes neuronales dinámicas. Las redes neuronales dinámicas incluyen una representación de los valores pasados y un retardo que permite incorporar los valores pasados de la variable al modelo. La arquitectura general de una red neuronal dinámica no tiene por qué modificarse de manera, no es un requerimiento modificar la arquitectura. Puede utilizarse a través de redes de dos capas, con una capa oculta o capa de entrada y utilizando funciones log-sig para la capa oculta y con una sola capa de salida con funciones lineales. Con esto es posible hacer control y vamos a hacer control utilizando esta arquitectura. Sin embargo, el control que vamos a hacer, que se llama NARMA L2, en NARMA son las siglas para un tipo de modelo que es no lineal autorregresivo de media móvil. Eso es Nonlinear Autoregressive Moving Average de tipo L2. El controlador está basado en un tipo de modelo dinámico y el sistema de control que vamos a implementar no requiere que se utilice ninguna modificación de la arquitectura. Pero es necesario que la red neuronal contenga información dinámica y la manera de obtener las relaciones con los valores pasados. Este control neuronal lo vamos a implementar en MATLAB Simulink usando la interfaz gráfica y de ser necesario código. O por lo menos voy a comentar el código del modelo con el que se va a trabajar. Un modelo NARMA L2 para escrito en funciones de redes neuronales es como el que se muestra. Véanse que en esta descripción se tiene una sección, bueno, se puede identificar como que si hubiera dos redes neuronales y ellas están conectadas. Esto no modifica la descripción de una red neuronal. Una red neuronal es un conjunto de neuronas artificiales que están conectadas a través de, bueno, de flechas que tienen un significado, en este caso son pesos. Eh, Aunque aquí apareciera haber una separación, y la hay, y es intencional esa separación de las partes internas de las redes neuronales, esto es una sola red. Sin embargo, podemos identificar una región, que es la que está colocada en la parte de arriba, que está relacionada con las entradas y una región, que es la que está ubicada en la parte de abajo, que está relacionada con los valores anteriores de la salida. La combinación de las dos redes neuronales produce la salida en el instante T más 2.
No es necesario en este momento detallar más elementos acerca de la red neuronal, pero podemos indicar, aparte de las otras cosas que pueden observarse en la red, que hay un elemento que se llama TDL. Este TDL es un retardo temporal. Es un elemento que representa a la información que entra a la red que se le hace retardos o se hace se acumula el dato durante unos ciertos periodos de tiempo y se van suministrando de uno en uno. De forma que si se tiene una entrada, por ejemplo, la entrada del sistema de control a este elemento, él no solamente va a producir la salida en el momento que entra, sino que también va a producir la salida del instante anterior y del anterior y demás. O sea que él va almacenando en memoria los valores que va obteniendo de esas entradas y las va suministrando durante todos los instantes de tiempo que se indique en el retardo en particular. Entonces este TDL sirve para acumular la variable y poder distribuirla en distintos valores de tiempo, de manera que la red le está entrando el valor de la entrada o de la salida del sistema, pero cuando pasa a la red no solamente entra un valor, sino que entra él y todos los retardos que se estén considerando. Al hacer esto, se pueden incorporar características dinámicas a las redes neuronales. El entrenamiento es un poco más complejo que el entrenamiento que se utiliza para redes neuronales estáticas, pero esto no es tan complicado, tiene un costo computacional mayor, pero no es tan complicado como para que no pueda implementarse y conduce a sistemas que se comportan de forma bastante aceptable para los procesos. Este modelo NARMA L2 eh, tiene la particularidad que por su forma de estar descrito puede descomponerse o desdoblarse y formarse con él otra estructura. La estructura que puede formarse con este modelo NARMA L2 es la que se muestra. El término que se llamaba F y el término que se llamaba G en la imagen anterior pueden separarse y hacerse un reacomodo de lo que ellos producen como elementos de predicción, como modelos, y hacer operaciones matemáticas con el valor deseado, por ejemplo, con la referencia o el modelo de referencia o el set point que se desee, y sumarlo bueno, en este caso restarlo, pero con la salida de f, y luego la salida de esa resta, dividirlo entre el valor de la salida de g. Eso da cuál es la señal de control que va a la planta y en la salida de la planta, bueno, debe suministrarse o debe realimentarse a este controlador. Todo el control que es interesante en todos los sistemas es control realimentado, porque es el único que puede modificar las perturbaciones que no están descritas en el modelo o los cambios que ocurran que no eran predecibles. Bien, pasemos a MATLAB. Aquí en MATLAB tengo un modelo de un sistema de un reactor químico. En este caso en particular, el sistema de reactor químico está representado con un diagrama de bloques de esta forma. Este diagrama de bloques no es muy representativo, no explica fácilmente qué es lo que está ocurriendo, pero este bloque que se encuentra en el medio es un reactor químico. Este reactor tiene 6 entradas y tiene 6 salidas. Vamos a mostrar ese reactor mejor a través de un diagrama esquemático. Bien, se está considerando la reacción de ácido acético con etanol para formar acetato de etilo y agua. En un reactor químico se introduce etanol y ácido acético. Ese etanol y ácido acético, bueno, se ponen en contacto dentro del reactor. Tiene que haber un catalizador que genera la reacción. Por lo general es un medio ácido, pero puede hacerse con distintos tipos de catalizadores. Y dentro del reactor se produce acetato de etilo y se produce agua.
Esta reacción es particular porque esta reacción involucra un equilibrio químico. Dicho de otra forma, los reactivos reaccionan y forman los productos, pero los productos vuelven a reaccionar y forman los reactivos. Entonces no es posible consumir todos los reactivos para producir los productos, ni consumir todos los productos para producir los reactivos. Siempre que haya catalizador, esa reacción va a ser catalizada para generar ambas cantidades. Bueno, por lo general el diseño de estos controladores implica luego una columna de destilación donde se separa la sustancia de interés, que es el acetato de etilo, y se vuelve a alimentar, en este caso el agua, para mantener la reacción química hasta obtener la cantidad de acetato de etilo de interés. En cualquier caso, eh, este sistema se hace en un reactor donde hay que calentar el medio. El medio esta reacción es endotérmica, es decir, absorbe una cierta cantidad de energía para formar el acetato de etilo y entonces hay que calentar el reactor. El reactor es un recipiente, entran estas sustancias y está actuando como mezcla completa, es decir, que se está extrayendo un flujo de salida que contiene todas las sustancias que están combinadas y hay que mantener el reactor a una temperatura. Además, las entradas tienen una temperatura y la temperatura no es la temperatura de la reacción. Entonces, las entradas al entrar enfrían el líquido que hay adentro y hay que calentarlo para mantener la temperatura porque el punto de equilibrio depende de la temperatura. Entonces, este es el proceso que se está representando en MATLAB. Esto es un modelo relativamente complejo. Esto es un reactor químico, lo que implica que hay una cierta, eh, hay una descripción matemática que tiene un cierto nivel de complejidad. No es un modelo altamente complejo, pero es no lineal y tiene, bueno, las relaciones convencionales de reactores que todas son dependientes de la temperatura a través de funciones exponenciales y demás. Entonces, este modelo tiene ciertas particularidades. Otra de las particularidades, aparte de la parte matemática, es que los reactores suelen funcionar lentamente. Esto quiere decir que el reactor modifica su temperatura y en el caso particular de la temperatura cambia con una velocidad relativamente lenta, porque en el medio hay agua. El agua es una sustancia que se calienta lentamente porque tiene una capacidad calorífica relativamente alta y absorbe el calor. Una alta cantidad de calor que se le suministra sirve para incrementar muy poco la temperatura. Entonces, estos sistemas suelen tener, en el caso como el que se describe, suelen tener una un tiempo de respuesta relativamente lento. Dicho de otra forma, para un sistema como el que se está describiendo, más o menos el tiempo para que el sistema modifique su temperatura desde una temperatura inicial hasta una final es aproximadamente de 3 horas, dependiendo de las dimensiones, por supuesto, del reactor y de la forma como se haga el proceso. Las características de las cantidades con las que se trabajan, bueno, la concentración de ácido acético es de 4.13 kilomoles por metro cúbico, la concentración de etanol, esto es las concentraciones en la entrada, perdón, las concentraciones en el estado estacionario, estas son las concentraciones que se alcanzan en el reactor cuando el reactor está trabajando en estado estacionario, es decir, cuando no hay cambios en ninguna de las variables. La concentración del etanol es de 3.89 kmol por metro cúbico y así. Las temperaturas se miden en grados Celsius y la temperatura dentro del reactor es 75.49 y la temperatura del fluido dentro de la chaqueta es de 161.5 Celsius. Estos son los valores de estado estacionario del reactor. Sin embargo, tiene que haber unos flujos y unas temperaturas de entrada que también tienen un valor de estado estacionario que son las que determinan cómo funciona el reactor para que alcance el estado estacionario. Estos valores de flujo y de temperatura que se muestran en este diagrama de Simulink son los valores de estado estacionario. Dicho de otra forma, la temperatura del ácido acético, por ejemplo, a la entrada es de 60 grados Celsius.
para que el sistema esté en estado estacionario. Lo que nos interesa y lo que vamos a hacer es el controlador de temperatura en el reactor. Y vamos a controlar la temperatura en el reactor. Vamos a controlar la temperatura en el reactor modificando el flujo del fluido que pasa por la chaqueta, que es el flujo calefactor. La chaqueta se refiere a la parte externa del reactor por donde pasa el flujo calefactor y se transfiere calor a través de la pared del reactor al líquido que está dentro. Entonces aquí tenemos cuánto vale el valor de estado estacionario del flujo de ácido acético. Tenemos la temperatura de ácido acético en estado estacionario. Bueno, tenemos todas las cantidades en estado estacionario. Yo puedo simular esto en este momento. Le doy al botón de correr en Simulink. Tal vez tenga que explicar algunas cosas de Simulink más adelante, pero para este diagrama, fíjense que el tiempo que se está simulando es de 10.000 segundos. Está descrito en unidades del sistema internacional y todas las cantidades son del sistema internacional, excepto las temperaturas que están en grados Celsius. Hacemos la simulación del sistema y tenemos cuánto vale la temperatura en el reactor y las concentraciones. Por ejemplo, si muestro la concentración de ácido acético, la concentración de ácido acético se puede ver en este scope, en este graficador. Esto es un osciloscopio o la representación de un osciloscopio y se ve de esta forma. Esta representación pareciera señalar que esta concentración de ácido acético está cambiando en el tiempo, pero en verdad no lo hace. Si uno ve con detalle el eje de las ordenadas, en el eje X se representa el tiempo y esto llega hasta 10.000 segundos. En el eje de las ordenadas se ve que el valor prácticamente no varía. Este que se encuentra en la parte inferior es 4.13. Este es 4.1325 y este es 4.1321. Es decir, está cambiando en el último decimal porque, bueno, el modelo está consiguiendo y MATLAB está consiguiendo una derivada muy pequeña porque los valores de estado estacionario no han sido especificados con mayor cantidad de decimales. ¿Está bien? Entonces todas las cantidades que se muestran están en estado estacionario. Aquí tal vez es más notable. Fíjense que aquí se muestran que las temperaturas van de 3.893 hasta 3.893. O sea, el cambio es en el cuarto decimal para la concentración del etanol, en el caso del etanol. Y para la temperatura del reactor, que es lo que queremos simular, fíjense que pasa de 75.492 hasta 75.4922. O sea, el cambio es muy pequeño, en verdad. Y podemos considerar que esto está en estado estacionario. También tal vez podríamos mostrarlo mejor si modificáramos la escala. Aquí el tema de la variación que se observa es porque la escala está muy detallada para lo que está ocurriendo. Si modificamos la escala nada más con incluir 2 grados de diferencia por arriba y por debajo del valor final, prácticamente no tiene cambio. O sea, dicho de otra forma, esto está en estado estacionario, pero no lo estamos viendo de esa forma porque bueno, hay unas variaciones en el último decimal. Entonces, queremos diseñar el controlador. Lo primero que tenemos que hacer para poder diseñar el controlador es determinar cuál es el comportamiento del sistema. Yo voy a modificar, y en este caso, como digo que lo que me interesa es controlar la temperatura en el reactor, modificando el flujo de la chaqueta, voy a modificar el flujo de la chaqueta, cuyo valor de estado estacionario es 15, y lo voy a incrementar en una cantidad. En este caso lo voy a incrementar a 15 más 1. Lo escribo así, 16 es el valor verdadero, pero lo escribo así para después poder recordar cuál era el valor que tenía. Ya sé que le sumé 1 y entonces lo que hago es restar eso si necesito cambiarlo. Bueno, entonces cambié el valor a 15 más 1 y ahora le doy al botón de play que está en la parte superior de la interfaz de MATLAB. Y al darle el botón, que es el botón de correr, también puedo ir a simulación y darle al botón que dice correr o darle control T dependiendo de la versión de MATLAB con la que estén trabajando. Al ejecutarlo para este nuevo cambio,
debe producirse una modificación en la temperatura del reactor. Ahora la modificación es un poco más notable. Esto pasa de 75.5 aproximadamente hasta 75.8.7, casi cerca, muy cerca del 75.8. O sea, la variación de 1 grado Celsius perdón, la variación del flujo de entrada del flujo en la chaqueta de 1 metro cúbico por segundo modificó el valor de la temperatura en el reactor. Bueno, ahora que lo pienso, ese flujo no está en metros cúbicos, el flujo de chaqueta no está en metros cúbicos por segundo, porque sería demasiado pasar 1 metro cúbico por segundo por una chaqueta. Vamos a revisar cuál es el valor. Aquí tengo el valor del- de las cantidades y el flujo que pasa el flujo que pasa por la chaqueta es de 15 kilogramos por segundo, que es mucho más razonable que 15 metros cúbicos por segundo. Entonces, el flujo que estaba pasando por aquí no era de 15 metros cúbicos, era de 15 kilogramos por segundo y ahora está en 16. El incremento del flujo de calefacción a 15 a 16 produjo un incremento de aproximadamente 0.3 Celsius. Puedo poner una cantidad un poco más grande, digamos, vamos a incrementarlo en 5 kilogramos por segundo. Al hacerlo, podemos ver los cambios en la temperatura del reactor y bueno, no hay una modificación eh, notable. O sea, esto pasa de 75.5 prácticamente a 76.8 aproximadamente. Eh, Incrementó 1.3 grados Celsius. En el caso anterior había incrementado 0.3 grados Celsius. Bueno, lo interesante es que este comportamiento del reactor que estamos mostrando es los que nos va a ayudar a describir el sistema de control que deseamos. Una de las cosas que tenemos que ubicar o determinar es cuánto vale el tiempo de estabilización de la variable o del sistema que deseamos controlar. Una vez conocido el tiempo de estabilización, eso nos va a permitir calcular la constante de tiempo de forma aproximada. Y una vez que tengamos la constante de tiempo de forma aproximada, podremos determinar cuánto debe valer el periodo de muestreo para un sistema como este. El sistema neuronal con el que vamos a trabajar utiliza muestreos uniformes y por lo tanto necesitamos conocer cuál es el periodo de muestreo porque vamos a describir un sistema discreto, dicho de otra forma. Entonces tenemos que determinar cuánto vale el tiempo de estabilización y cuánto vale la constante de tiempo. Bueno, volviendo a MATLAB, lo que hacemos es, vamos a empezar considerando que teníamos un valor de 15 en la variable en estado estacionario, que es el flujo de chaqueta, y lo que hacemos es incrementar el valor en una cantidad que sea para nosotros un valor considerable. Voy a incrementarlo, como hice hace un instante, en 5 kilogramos por segundo. Y vamos a observar cuál es la respuesta del sistema. La respuesta del sistema, si observo la temperatura del reactor, veo que el reactor pasa de su valor inicial al valor final y bueno, cuando han transcurrido 10.000 segundos pareciera que hubiera alcanzado el valor final. En realidad lo alcanza antes, podemos decir que el valor final se alcanza entre 6.000 y 7.000 segundos. Entonces el tiempo de estabilización de este sistema vamos a tomarlo como el tiempo que tarda en alcanzar este valor, en el valor final, que vamos a suponer que es en 7000, entonces vamos a decir de forma aproximada, porque el sistema es no lineal y por las características que tiene, la temperatura podría cambiar a diferentes velocidades dependiendo del tamaño que hagamos del cambio de la entrada, que en este caso la entrada es el flujo de la chaqueta en kilogramos por segundo. O sea, el tiempo va a depender del contexto del lugar donde se haga el cambio. En este caso estamos considerando, o voy a considerar aproximadamente, que el tiempo de estabilización es 7000.
No debo tomar un tiempo muy grande para la consideración del tiempo de estabilización. Yo podría decir que es 10.000, pero obviamente el sistema también podría considerar que se estabiliza en 20.000 segundos. Pero tenemos que intentar tomar el menor tiempo posible donde veamos que la variable se ha estabilizado para no introducir una suposición de que el sistema es más lento. Al final, la idea del tiempo de muestreo, perdón, de la constante de tiempo, es determinar cuál es, del tiempo de estabilización es determinar cuál es la constante de tiempo. Y la constante de tiempo es el tiempo en el que el sistema alcanza el 63.2% de su valor final. Y eso no es una cantidad que pueda colocarse en cualquier punto del valor final. De verdad nos interesa determinarlo. Es más fácil de medir la constante, el tiempo de estabilización, porque el tiempo de estabilización se alcanza cuando el sistema tiene una forma de una recta horizontal. Y eso es mucho más fácil de observar que intentar buscar cuánto es el cambio, buscar el 63.2%. Por eso determinamos el tiempo de estabilización. Entonces, yo voy a decir que el tiempo de estabilización es de 7.000 segundos. Bueno, conozco el tiempo de estabilización, he determinado que son 7.000 segundos. Puedo determinar cuál es la constante de tiempo. Para determinar la constante de tiempo, divido el tiempo de estabilización entre 5. Esto depende del criterio que se esté utilizando. Yo voy a hacer la división entre 5. Esto da 1.400. Am, sí, da 1.400. Y luego, para determinar el periodo de muestreo, el periodo de muestreo apropiado para un sistema dinámico no se calcula con el tiempo de estabilización ni con la constante de tiempo. Hay que hacer un análisis frecuencial, hay que determinar el diagrama de Bode, hay que hacer el análisis frecuencial del sistema para saber cuál es su espectro de frecuencia y de ahí determinar cuál es el periodo de muestreo que necesitamos. Sin embargo, eh, podemos decir de forma muy aproximada que el periodo de muestreo tiene que ser por lo menos 10 veces más pequeño que la constante de tiempo. Entonces, esto nos lleva a decir que el periodo de muestreo es de 140 segundos. O sea, debemos tomar por lo menos 10 muestras en una constante de tiempo. Y esto es una buena representación para lo que queremos trabajar. Está bien. ¿Por qué necesitamos toda esta información? Bueno, porque necesitamos tener suficientes datos para poder hacer el entrenamiento de la red neuronal, pero no queremos saturar a la computadora y al sistema con el que estamos trabajando con información que no podamos manejar porque sea demasiada o un tiempo muy largo para obtener información. Entonces determinamos cuál es el periodo de muestreo para también determinar cuánto es el número de retardos que vamos a considerar en un, en un modelo. Y con esto tenemos una buena manera de entrenar una red neuronal. Ok, volvemos a nuestro modelo. Si yo quiero guardar algún cambio, le voy a dar al botón de guardar. El botón de guardar, bueno, o bien en archivo hay un botón que dice Save, o bien puedo darle el botón de guardar, que es el disquete que se utiliza de forma convencional. Bueno, tenemos que este modelo lo queremos convertir en uno que podamos manipular a través de la interfaz de control, de control neuronal. Para eso vamos a hacer, claro, es un poco difícil que puedas entender qué es lo que hay que hacer o el objetivo de lo que estoy haciendo hasta que lleguemos al diseño del sistema de control neuronal. Pero es necesario, te adelanto porque muestro esto, es necesario que el sistema de control neuronal trabaje sobre un modelo que tenga unas características en específico. El sistema de control neuronal va a tener que hacer dos cosas. Uno es controlar el proceso, pero eso lo hará después de que se tenga el modelo de la relación que hay entre la entrada y la salida. Así que antes de esa función hay que entrenar al sistema neuronal. Para entrenarlo
es necesario suministrarle un modelo y el modelo que le vamos a suministrar es este. Este modelo, como había dicho anteriormente, está descrito por un conjunto de ecuaciones diferenciales. Entonces, las ecuaciones diferenciales que describen a este modelo están dadas en un archivo que, bueno, que yo preparé, que contiene todas las ecuaciones diferenciales. Esto fue parte de un trabajo de grado que realizó Carlos Rodríguez y en el año 2012, del cual yo fui tutor. Y bueno, aquí están todas las ecuaciones diferenciales que describen este sistema. Esto tiene un conjunto de ecuaciones no lineales que convierten todas las propiedades y calculan, según las propiedades, calculan las ecuaciones diferenciales. Está descrito por 6 ecuaciones diferenciales. No es de interés para nosotros analizar las ecuaciones diferenciales que describen el modelo, pero están disponibles y van a estar en el enlace del video, en la descripción del video. Vas a poder descargar el archivo para ejecutar este código. Este código no lo estamos utilizando, pero el diagrama de Simulink con el que estamos trabajando, este diagrama de Simulink, esta caja es un subsistema. Vamos a verlo por dentro. Y adentro, bueno, están las entradas. Cada una está indicada con un tipo de elemento que se llama un input, uno de los objetos que se utiliza Simulink para representar las entradas, y adentro hay un bloque donde se llama a la función con la que estamos trabajando. La función es una S-function, una S-function, como también le digo por ahí, una S-function, y la S-function, bueno, uno dice cuál es el nombre del archivo de MATLAB que lo contiene, que es el que acabo de mostrar que tiene el, el código. No es necesario tampoco saber esto en este caso. Lo que es necesario saber es que el documento de Simulink con el que estamos trabajando debe estar en la misma carpeta donde se encuentra el modelo del sistema. Entonces, aquí está, en esta carpeta está el modelo que se llama lazo abierto Ester, que esto es un archivo .mdl o puede ser SLX. Y debe estar también el código, el script, bueno, la función que describe al proceso que ocurre dentro de ese rector. Ok, volvamos al problema que tenemos. Tenemos que controlar la temperatura en el rector manipulando el flujo de la chaqueta. Lo que voy a hacer es guardar este archivo con un nuevo nombre. Ya esto lo tengo guardado, no tengo ningún cambio pendiente, lo voy a guardar con un nuevo nombre. ¿Para qué? Para hacer las modificaciones sobre ese archivo para poder hacer la identificación del modelo que tenemos. Entonces, voy a guardar el archivo, lo voy a dar a guardar como, y ahora voy a decidir el nombre que quiero para este archivo. Le voy a poner modelo. Voy a utilizar el formato que ya viene predeterminado de MATLAB, que es SLX. Le voy a poner modelo porque es el que voy a utilizar como modelo, o sea, como para obtener información para modelar. Ok, y ahora sobre este archivo que se llama modelo, fíjate que el nombre del archivo está en la parte superior izquierda, voy a hacer las modificaciones que necesito para poder utilizar la interfaz de simulación y de identificación de redes neuronales. Lo primero que voy a hacer es eliminar el flujo de la chaqueta y tengo que modificar lo que yo estoy identificando como variable manipulada, que es el flujo de la chaqueta, y la variable controlada, que es la temperatura en el rector, y debo modificar ambos para que el flujo en la chaqueta pueda ser representado por una entrada a este modelo y la temperatura como una salida. Entonces voy a quitar ambos objetos, ambos elementos, el de la temperatura y el de el flujo, y abro la biblioteca de los elementos de Simulink y busco los que necesito. Necesito una entrada. Las entradas a los sistemas están dentro de la biblioteca en una sección que se llama Simulink y en el grupo que se llama Sources. Sources significa fuentes. Y entonces de ahí vamos a sacar una entrada. Lo que hago es tomar la entrada, el bloque que dice in 1, y lo arrastro sobre el diagrama de bloques. Y una vez que lo he colocado en el diagrama de bloques, puedo cambiar su posición.
Luego con el cursor y la flecha izquierda puedo señalar desde el simbolito desde el extremo que indica que es que tiene una salida y conectarlo con el que tiene una entrada. Nuevamente, necesito ahora, esta es la entrada del sistema, que está representado por este bloque que se llama entrada IN1. Nuevamente voy a la biblioteca y ahora necesito colocar una salida. Esto es un puerto que comunica al modelo con MATLAB, con la parte de afuera de MATLAB. Le permite le permite comunicarse con otros archivos de Simulink. Y ese puerto, como va a recibir información en vez del modelo, en vez de recibirla desde afuera, o sea, como va a producir una salida, debe estar en el grupo que se llama sinks. Sinks son los sumideros, y en los sumideros está la salida. Tomo la salida, la coloco en el diagrama de bloques. MATLAB me va a sugerir, dependiendo de la versión, una línea para conectarlos, pero yo siempre puedo, si, si no me gusta la línea que me había sugerido o no quiero tomarla, siempre puedo mover el bloque y con el botón izquierdo, al yo colocarlo sobre un punto de salida de un bloque, el cursor cambia de forma y utilizando el botón izquierdo puedo arrastrar hasta el bloque donde quiero hacer la conexión. Y la flecha cambia de forma. Ok, algo que no queremos que ocurra es que MATLAB tome tiempo haciendo estas gráficas. Aquí están todos estos graficadores, estos scopes, y no queremos que MATLAB tome tiempo haciendo esto. Entonces lo que voy a hacer es eliminarlos. Los selecciono, le doy a la tecla suprimir, selecciono todos los scopes, le doy a la tecla suprimir y elimino todas las líneas que salen de este reactor, de este modelo de este reactor. Y voy a incorporar algunos elementos para que estas líneas no queden para que estas salidas no queden sueltas. Esto funciona tal cual como está representado. Si yo quisiera simularlo, ya no puedo dar el botón de play, por cierto, porque ahora esto tiene una entrada que no está recibiendo. Esta es la entrada 1, no se está recibiendo, esta es la salida 1, no se está, la salida no importa porque la salida se vuelca al workspace en MATLAB y bueno, simplemente la recibe, pero la entrada 1 no existe. Entonces no tiene manera de obtener este valor a partir de ninguna variable en el workspace. Este es un problema en este momento, no lo puedo volver a simular. Pero supongamos que aquí estuviera entrando una cantidad que se tuviera, este diagrama tal cual como está podría funcionar, porque el hecho de que una salida no se esté graficando no significa que va a haber un problema. Pero MATLAB suele mostrar notificaciones de que hay salidas que están desconectadas y eso genera un tiempo o eso aumenta el tiempo de ejecución del código. Entonces lo que vamos a hacer es colocar unos, eh, unas terminaciones de salidas. O se llaman en MATLAB Terminator, así como el amigo de Sarah Connor. O el enemigo. Ok, eso están en es un sync nuevamente. Un sync es como le dije, un sumidero y bueno, esto es una señal que va a llegar eh, a el sumidero. Vean que en la ayuda de MATLAB, el MATLAB dice que esto se utiliza para prevenir warnings. ¿Y por qué queremos prevenir un warning, una advertencia de MATLAB? Bueno, porque consume tiempo. Entonces, colocamos el terminator en el diagrama de bloques y hacemos la conexión desde una de las entradas a este terminator. Y bueno, este es el terminator 1 y así tenemos que hacer los otros 5 Terminators que se han hecho hasta ahora. Bueno, elijo el Terminator. Este todavía es Arnold Schwarzenegger. Bueno, lo puedo conectar si tengo la opción de colocar la línea. Si yo intento mover un bloque con el botón derecho, MATLAB lo va a duplicar, Simulink lo va a duplicar. Entonces lo que hago es arrastrar con el botón derecho para que lo duplique y coloco un Terminator en cada una de las salidas que acabo de eliminar para que
o sea, de las líneas que te están marcadas como salida para que la salida de esta variable termine en un punto muerto, que no tenga ningún impacto. Entonces, este modelo, así como está, se puede utilizar para hacer la representación. No puedo quitar las otras variables, porque este sistema va a responder dependiendo de los valores de las otras variables. Si nosotros modificamos la temperatura de la chaqueta, deberían cambiar todas las cantidades del sistema. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, y como lo que queremos controlar es la temperatura modificando el flujo de la chaqueta, queremos que estas dos tengan una entrada y una salida, pero las otras entradas tienen que seguir teniendo su valor constante. Si se modifican, eso será una perturbación, correcto. Entonces, bueno, esto lo guardamos, esto no lo podemos ejecutar como ya expliqué. Voy a volver, este diagrama que se llama modelo, una vez que lo tenga listo, lo voy a guardar y lo voy a cerrar. No lo puedo mantener abierto. Mantenerlo abierto implica mayor tiempo de ejecución. Y ustedes verán por qué comento lo del tiempo de ejecución. Es importante. Y depende, por supuesto, de la velocidad de la computadora. Pero si una computadora es rápida y aún así se toma tiempo, una que sea más lenta, bueno, va a tomar un poco más de tiempo si uno no sigue este consejo. El archivo que hemos creado, donde se colocan los puertos, hay que cerrarlo completamente, no puede quedar abierto. Bueno, aquí lo he cerrado y voy a volver a abrir el, el- el archivo donde tenía la información de lazo abierto. En el archivo donde tenía la información de lazo abierto, vean que lo que tengo es el lazo de control. Todavía está la modificación que hice de la temperatura de la chaqueta. No la vamos a necesitar más. No vamos a necesitar inclusive este bloque que dice flujo chaqueta. Y el de temperatura en el reactor sí lo podemos necesitar. Así que lo voy a dejar por ahí. La temperatura en el reactor lo voy a alejar un poco más para tener más espacio para trabajar. Y lo que voy a hacer es hacer zoom. Me voy a alejar un poco de la pantalla. Entonces, bueno, hay varias maneras de hacer zoom. Puede ser con control menos, dependiendo de cómo esté configurado su mouse. Yo tengo la configuración para manejarlo directamente con el mouse. Y bueno, voy a buscar en la biblioteca de Simulink. Recuerden que estoy en el archivo original que se llamaba, en este caso, Lazo Abierto Ester. Voy a buscar el grupo que se llama Neural Network Toolbox. Busco Neural Network Toolbox, puedo extender la biblioteca del lado izquierdo o bien al darle clic me va a mostrar todos los elementos que hay adentro, le doy a la parte de control y aquí hay varios tipos de control. El que estamos trabajando, el que vamos a trabajar es el controlador NARMA L2, como ya habíamos dicho. Arrastro el controlador al diagrama de bloques y lo coloco en su posición. Como yo quiero controlar el flujo de pero quiero controlar la temperatura manipulando el flujo, lo voy a colocar en una ubicación que sea práctica. Entonces voy a cambiar la distribución espacial, la distribución en el plano de esto, voy a dar más espacio para tener más espacio para trabajar. Ahí creo que está bien. Bien, ahí creo que está bien. Necesito conectar la salida del controlador a la entrada manipulada. Y ahora necesito conectar la temperatura, que es la variable que estoy controlando, a la salida de la planta. Selecciono la línea y le doy botón derecho con el mouse y arrastro a partir del botón derecho, usando el botón derecho, presionando el botón derecho para llegar hasta la entrada de la planta. Cuando llego al punto de entrada, suelto el botón derecho. Puedo mover la línea para que quede más bonita y ahí tengo la línea que da la realimentación. Este es el controlador, pero tenemos que entrenarlo. Pero también tenemos que darle una referencia a este controlador. Vamos a buscar en la biblioteca de Simulink, en el grupo Simulink, vamos a buscar los que dicen fuentes, sources, y ahí de ahí vamos a sacar un escalón, un step, o vamos a sacar una constante, el que uno elija. Yo voy a agarrar en este caso un escalón, para darle una referencia a escalón, o sea, hacer un cambio en la referencia. Vamos a considerar ahora, dentro de algún momento,
cuál es la temperatura con la que vamos a trabajar. ¿Se acuerdan que esto lo voy a guardar, pero no le voy a dar al botón de guardar directamente, lo voy a guardar con un nuevo nombre? Y a este le voy a poner, bueno, esto se llamaba lazo abierto, le voy a poner lazo cerrado. Voy a quitar ese lazo abierto. El nombre que yo elija, por supuesto que es completamente eh, arbitrario. Lo que debo tener cuidado es que no haya signos especiales, espacios ni nada de eso. Puedo hacerle zoom automático a esto para que se vea un poquito mejor, dándole la tecla espacio. Y bueno, ya tengo el sistema de control con el que quiero trabajar. Y lo que nos hace falta es controlar este sistema. Voy a darle doble clic al bloque que dice Narma L2 Controller. Dependiendo de la versión de MATLAB, el texto se oculta. Bueno, le di doble clic y abre una ventana como esta. Aquí tengo que elegir cuál es la arquitectura de la red neuronal que voy a utilizar, cuál es el número de retardos que voy a utilizar en la entrada, el número de retardos que voy a utilizar en la salida, el intervalo de muestreo o el periodo de muestreo. Tengo que indicar cuántas muestras voy a utilizar. Tengo que llenar toda esta información. Bien, para este sistema, bueno, entre 25 y 40 neuronas parece una cantidad aceptable. eh, yo voy a utilizar 10 retardos en las entradas y 10 retardos en las salidas. ¿Por qué 10? Bueno, ya mencioné que vamos a hacer un muestreo donde se toman 10 muestras en una constante de tiempo. Esto debería ser suficiente para describir el comportamiento dinámico que ocurre para la entrada y para la salida en un sistema de esta naturaleza. Entonces, por eso estoy tomando 10 retardos. A lo mejor hace falta menos o hace falta más, pero como no tenemos una manera todavía de determinarlo y la determinación de cuántos retardos se van a utilizar depende en gran medida del análisis que se haga del sistema, por ahora me parece que una manera fácil de determinarla es utilizando 10. Por supuesto que puede llevar un modelo que no sea óptimo, que requiera mucho tiempo de entrenamiento y demás. No quiero utilizar un número de neuronas muy grande, porque mientras más grande es el número de neuronas, más difícil es el entrenamiento. Ni quiero utilizar un número de neuronas muy pequeño, porque el sistema el controlador puede no funcionar bien. Yo hice las pruebas previamente y bueno, con 41 neuronas ha funcionado bastante bien. El intervalo de muestreo lo determinamos hace un momento y dijimos que iba a ser 140 segundos. Y lo que hicimos fue calcular la constante de tiempo. Con la constante de tiempo determinamos cuánto valía el, pero con el tiempo de estabilización, cuánto valía la constante de tiempo, y con la constante de tiempo, cuánto valía el intervalo de muestreo aproximado. Y necesitamos, bueno, entre 2500 y 5000 muestras, por lo menos, para hacer el entrenamiento. Entonces voy a tomar, en este caso, voy a tomar 4000 muestras. La entrada máxima de que estamos trabajando. No sé si se acuerdan, dijimos que el valor de FJ, que es el flujo de la chaqueta, valía en estado estacionario 15 kilogramos por segundo. Yo voy a tomar que la entrada puede cambiar hasta 25 kilogramos por segundo y se puede disminuir el valor, voy a poner que hasta 5 kilogramos por segundo. Puedo tomar otros rangos, pero no puede ser, no puedo tomar un rango de variación que se aleje mucho del valor con el que estamos trabajando. O por lo menos en un controlador no se puede hacer una variación en la cual el flujo físicamente hablando, que el flujo que entra a la chaqueta sea 250 veces más grande que el que entraba inicialmente. Eso no se puede manejar físicamente. O que sea 2000 veces más grande. Entonces, en función de cuánto vale la variable, debo determinar cuáles deben ser sus valores. Como el flujo máximo, como el flujo que teníamos era de 15, parece razonable que duplicarlo sea algo que se puede hacer en la aplicación práctica o disminuirlo a un valor muy pequeño, digamos que la tercera parte sea razonable. Esto es una cantidad que no puede ser negativa porque es un flujo. Entonces, bueno, de 25 a 5 me parece razonable, o de 5 a 25. Aquí me está preguntando, él va a intentar generar los datos a partir del archivo que llamé modelo.
Y entonces él me está preguntando, perdón, para generar los datos, él va a suministrar de ese archivo que se llama modelo, él le va a suministrar entradas que son constantes, pero van a cambiar de forma aleatoria en varios intervalos. Lo que nos está preguntando es cuánto debe ser la duración máxima que debe tener una entrada de ese tipo de la que él va a describir, que es un escalón que no, él no ha predeterminado, MATLAB no ha predeterminado cuáles son sus valores. Bueno, yo le voy a dar como el máximo intervalo, le voy a decir en la constante de tiempo con la que estoy trabajando. Un poquito más del tiempo de estabilización. Le voy a decir que el máximo intervalo con el que él debe tener o con el que él debe trabajar para hacer un grupo de datos será de 8000 segundos. De manera que yo pueda garantizar que haya datos donde el controlador haya visto al sistema estabilizarse completamente. Y el mínimo, yo le voy a colocar una cantidad que sea eh, por lo menos cercana a la constante de tiempo. Entonces, la constante de tiempo habíamos dicho que era 700. De forma que él tenga en todos los momentos, perdón, habíamos dicho que la constante de tiempo valía 1400, ¿no? De forma que él tenga eh, manera de conocer cómo se comporta el sistema y no tenga información incorrecta acerca de lo que ocurre. El modelo debería reconocer cómo funciona el sistema. Yo puedo probar con valores más pequeños. Puedo, en vez de utilizar aquí 1400, poder utilizar otro número. Puedo utilizar como había puesto inicialmente 700, por ejemplo. Pero la idea debería ser que el sistema pueda ver la dinámica, o sea, que la red neuronal tenga que aprender. Si le doy datos o él toma muestras muy pequeñas, él solamente va a ver variaciones que ocurren en tiempos muy pequeños y como el sistema no cambia muy rápido, él no va a poder aprender mucho de esa información. Entonces, un buen consejo es utilizar una cantidad que sea relativamente proporcional a la constante de tiempo. Bueno, tal vez la mitad de la constante de tiempo, en los 1400 la constante de tiempo, pero podemos darle 700 o podemos darle 350, ahí hay un cambio razonable, a lo mejor no llega al 60% de su valor, pero puede ver el 20 o el 30% del cambio, que puede haber algo, pero si le pongo que el mínimo valor es un segundo, en un segundo el sistema no tiene variaciones considerables. Además que nosotros queremos que este mínimo intervalo para los cambios tiene que ser mayor que el periodo de muestreo, en cualquier cantidad. O sea, yo puedo poner como mínimo 140, no puedo poner un número más pequeño. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar los datos. Voy a ir a Browse, navegar, y voy a buscar en la carpeta donde creé el archivo que se llama en este caso modelo, lo voy a seleccionar. Modelo es el que tiene la entrada y la salida, el bloque que se llama input y el bloque que se llama output. Con esto lo que le estoy diciendo a MATLAB es, busca ese archivo y simula una entrada que tenga estas características, por eso se llama datos de entrenamiento, sobre este modelo y utilice esos datos para entrenar la red neuronal. Lo vamos a hacer en dos tiempos. El primer tiempo es generar los datos y después vamos a hacer el entrenamiento. Esta es la parte que toma más tiempo de este proceso. Esta es la parte que toma más tiempo. Vamos a generar los datos de entrenamiento. Le vamos a dar clic al botón que dice generar los datos de entrenamiento. Se van a generar los datos de entrenamiento de acuerdo a esta información. A veces es mejor, depende del caso, hacer, claro, con la brevedad de este video, que ya lleva 54 minutos, la idea no es un proceso una descripción del proceso detallado
de obtención de los datos y de todos los experimentos, eso toma suficiente tiempo. Pero a veces es mejor determinar uno los experimentos que va a generar sobre los datos, decir cuáles son todos los cambios que hay que mostrar, saber cuáles son los rangos donde deben estar las variables, cuáles son las cantidades relevantes, o con un estudio exhaustivo del proceso para obtener un conjunto de datos. O a lo mejor los datos ya existen de forma experimental. Le voy a dar a generar datos de entrenamiento y se van a comenzar a generar los datos. Esto está ejecutando el otro archivo de MATLAB que mencionamos hace un momento. Y aquí vieron cómo se tomó un tiempo en hacer 100 datos. Ya acabo de tomarse, son como 5 segundos en conseguir 100 datos. Bueno, así hay que hacer para llegar a los 4000. Entonces, con la magia de la edición, voy a saltarme el tiempo que tarda esto en llegar a las 4000 muestras. Pero antes de eso, por esto es tan importante que uno debe cerrar todas los otros modelos de simulación que estén abiertos de Simulink, en particular el que se llama modelo. Yo lo elegí para que MATLAB lo reconociera, Simulink lo reconociera, pero yo no quiero que Simulink lo vea abierto, porque si lo ve abierto, la interfaz gráfica del modelo va a cambiar para poder ejecutarse. Y eso no es algo que yo deseo que ocurra. ¿Está bien? Sí, con la magia de los minutos y de la edición iba a hacer una modificación perdón, iba a mostrar cómo iban evolucionando los datos, pero cuando vuelvan al video se van a dar cuenta que tuve que modificar el modelo que estaba utilizando. Tenía un problema porque en los archivos de prueba ya había puesto el nombre modelo y entonces MATLAB me estaba dando un error. Eso no espero que le ocurra a ustedes, pero bueno, para que sepan que no pueden tener múltiples archivos de Simulink con el mismo nombre, porque MATLAB suele producir algunos errores con eso. Entonces, voy a volver a dar una pausa, pero tuve que volver a iniciar el procedimiento. ¿Está bien? Bien, con el poder de la edición, ahora ya tengo los datos determinados. Esto tardó aproximadamente 5 minutos en mi computadora. Dependerá de la velocidad de la computadora que tengan ustedes. Lo que sí es relevante es que los datos para 40 neuronas y 10 entradas retardadas en las entradas y en las salidas, 10 valores retardados en las entradas y las salidas, bueno, esto significa que por lo menos hay 20 pesos que van conectados a cada neurona de la capa oculta. Entonces, 1000 datos es muy poco. Tiene que considerar por lo menos, no sé, 2500 a 5000 datos. Y esto requiere una cierta cantidad de tiempo. No hay manera de saltarse eso. Dependerá de la velocidad de su computadora. Y esto es algo que hay que considerar. El entrenamiento de las redes neuronales es relativamente lento. Bueno, considerando el número de datos con el que uno está trabajando, por supuesto. Y esto es nada más para generar los datos. El entrenamiento es más rápido. Una vez que yo termino de obtener los datos en esta ventana, si yo estoy de acuerdo con los datos, le doy a aceptar los datos y si no, le doy a rechazar los datos. La pregunta es, ¿y por qué yo habría de no estar de acuerdo con los datos? Bueno, yo quiero primero verificar que la entrada recorrió todo el rango que yo le estoy proponiendo. Yo le dije que fuera desde 5 hasta 25. Y esto, en efecto, en algunos momentos llegó a 5 y en algunos llegó a 25, pero en general se mantuvo en el centro de la región. La red neuronal eh, no puede aprender cosas que nunca ha visto. Y si ustedes van a intentar que esto trabaje en una sección que no han visto para la entrada, es difícil que lo logre hacer. Lo mismo con las salidas. Como esto lo está haciendo al azar, bueno, nosotros no queremos o queremos trabajar que él tenga información en todas las regiones donde nos interesa para la temperatura. En este caso, la temperatura con esos cambios varía entre 70 y 78, como se muestra aquí en este diagrama. Yo no puedo o no quiero aceptar datos que no abarquen la región donde estoy trabajando.
para que el sistema pueda representar la dinámica con la que estoy trabajando. Yo considero que estos datos están bien, pero podrían estar mejor. Por eso muchas veces es recomendable generar sus propios datos en vez de obtener los datos de forma aleatoria como lo está haciendo MATLAB. En cualquier caso, le doy a aceptar. Ya veremos si funciona bien o no. La red neuronal le doy a aceptar. Y ahora, estos datos todavía no he entrenado la red. Esto fue nada más generar los datos para el entrenamiento. Esto está en memoria. Yo tengo que decidir cuántas épocas de entrenamiento voy a utilizar. Le digo que voy a utilizar 1000 épocas. Depende del método que voy a utilizar. Con 1000 épocas me parece razonable. Y debería elegir un método de entrenamiento. Voy a seguir con TrainLM, pero tal vez alguno de los otros métodos sea mejor para este problema. Y este es el único que hemos considerado, que es Backpropagation. Le voy a dar a entrenar red. Cuando le dé a entrenar red, se va a abrir la ventana. Primero la configura en función de los tamaños que hemos elegido y debería abrirse la ventana que ya conocemos de entrenamiento, que es esta. Y aquí debería comenzar a hacer el entrenamiento de la red neuronal. Y bueno, esto va a tardarse cuanto sea que necesite para hacer las iteraciones. No va a tardar las 1000 épocas, pero puede que tarde algunas épocas. Vean que aquí todavía va por 28, aunque pareciera que está a punto de terminar porque el performance está acercándose al extremo. Igual esto va a tardarse un poco. Entonces aquí hubo 44 iteraciones. Una vez que que termina de hacer el entrenamiento, que dice que se detuvo la validación, él nos va a producir estas gráficas. Una que es para las pruebas, una que es para la validación y una que es para el entrenamiento. Lo que significa aquí es que está mostrando cuáles son los datos para esta entrada, cuáles son las salidas que se tenían de la información, cuál es la predicción de la red neuronal y cuál es el error que hubo en cada uno de los puntos. Los errores son relativamente pequeños, pero los errores en la temperatura están en el rango de 0.1. Igual, aquí muestra, esto es para los datos con los que hizo el entrenamiento. Aquí muestra los datos de validación. Estos son datos que fueron utilizados durante el entrenamiento, pero que no son los que se le están suministrando a la red. Pero en función a esto se toman las decisiones, junto con la salida de la red, por supuesto. Y en los datos de validación pareciera que los resultados son bastante buenos. El error es de aproximadamente 0.3 en el caso más grande, pero en general están cercanos a 0.1. Y aquí están los datos de prueba. Los datos de prueba nunca se le mostraron a la red neuronal y la red neuronal parece que tiene el mismo comportamiento, la planta, que los datos de prueba. Y aquí tenemos los errores y son relativamente pequeños para estas entradas. Estos son los datos que vamos a... pero este es los resultados del entrenamiento. Yo debería reportar esos datos. Si quiero hacer un informe al respecto, puedo nuevamente observar el performance, el estado del performance de la red neuronal. Él va a generar la gráfica de performance. Aquí uno puede analizar si el performance estuvo bien, como que fue lo que ocurrió con el entrenamiento. Y lo mismo uno puede hacer con el estado de entrenamiento y la regresión. Si observamos la gráfica, la curva de regresión, bueno, debería ocurrir que los targets y las salidas estén alineados, o sea, formen una recta prácticamente dependiente 1, o sea que el valor de R sea lo más cercano a 1 posible. Y aquí está dando bastante bien. Una vez que hemos terminado, que hicimos el entrenamiento, o podemos volver a entrenar si así queremos, o le decimos a OK. Antes que le digan OK, tienen que tener cuidado, que al yo decirle OK, todos los datos que yo generé se van a perder. Si yo los quiero guardar, tengo que exportarlos antes de darle a OK. Si le doy a OK y se cierra esta ventana, se pierden esos datos. Tengo que dar el botón que dice exportar datos. Se abre esta ventana, me pregunta, va a utilizar una estructura. Una estructura es una forma de datos en MATLAB. Tenemos que decir cuál va a ser el nombre de la estructura y dónde la queremos guardar. Si la queremos llevar al workspace o la queremos guardar en el archivo de la computadora. Yo no voy a guardar los datos en este momento, pero ustedes pueden querer guardarlos. ¿Está bien? Entonces le voy a dar, aquí lo voy a cerrar, pero a lo mejor ustedes lo quieren guardar.
Una vez que hemos colocado, que estamos de acuerdo con los datos, yo puedo aplicar el entrenamiento a la red, dejar esta ventana abierta, darle a aplicar y así puedo ejecutar la red sin haber cerrado la ventana, o sea, mantener la ventana abierta. Si le doy a aplicar, se colocan los datos dentro de la red, pero no se pierden los datos. Le doy a aplicar, ahí le di a aplicar, eh, y entonces yo puedo validar lo que está dentro de, pues observar el comportamiento del sistema sin tener que cerrar esta ventana. O sea, la mantengo abierta, veo el archivo con el que estoy trabajando y si necesito seguir entrenando, vuelvo a la ventana del bloque. Yo en este caso le voy a dar a OK y voy a cerrar esto y se van a perder esos datos. OK. Ahora tengo que elegir cuál es la referencia. La temperatura tiene un valor que era de 75.5 en estado estacionario. Yo voy a modificar, voy a utilizar un step para mostrar cambios en esa temperatura. Voy a pedir primero que comience en el tiempo cero y voy a pedir que tenga un valor inicial de 76, por ejemplo, o 77, y un valor final de 74. Es decir, yo voy a pedirle que él cambie, perdón, ya vamos a decirlo del tiempo, ya vamos a cambiar el tiempo del step, no es cero el que quiero utilizar. Yo voy a decir que yo quiero que él comience en 77 y eventualmente cambie a 74. Como su valor inicial es 75.5, él va a iniciar con un cambio, o sea, le está observando un cambio de la variable, del valor deseado de la temperatura, porque el que tiene actualmente en el estado estacionario, que es el punto de inicio, él lo tiene en 75.5 y le estoy pidiendo que llegue a 77, así que le está observando un cambio y le voy a poner que luego de 10.000 unidades de tiempo, él vaya hasta 74. Entonces comienza en 77 y en 10.000 esto cambia a 74. Entonces él va a cambiar de 75.5 hasta 77, debería cambiar si está funcionando bien el controlador, y luego de 77 a 74 después que hayan transcurrido 1000 unidades de tiempo. Esto es lo que yo le estoy pidiendo a la temperatura. Recuerden que la referencia se hace en función de la variable que estoy controlando, no de la que estoy manipulando. La variable que estoy manipulando yo no la puedo ver. Sé que está entre 5 y 25 porque fue como entrené la red neuronal. Yo necesito modelar esto por más tiempo. Entonces voy a la parte superior de la ventana. Ahí dice que el tiempo es 10.000 y lo voy a poner en 20.000 para poder observar el comportamiento completo de la red. Una vez que tengo esto listo, ejecuto la simulación. Debería simular. La simulación es rápida. Lo que es lento es el entrenamiento, pero la simulación es rápida. Puede observar cómo cambia la temperatura del reactor en el tiempo. Y aquí se ve cómo son los cambios de la temperatura del reactor en el tiempo. Bueno, este comportamiento de la red neuronal no fue muy bueno. Por lo menos a mí no me parece que haya sido muy bueno. Él comenzó 75.5 y llegó al valor de 77 aproximadamente. Y después de que ocurre el siguiente cambio, él intenta llegar al 74. Sin embargo, él oscila alrededor del valor de 74. La oscilación es relativamente pequeña porque la oscilación está ocurriendo en una magnitud de 0.5 grados Celsius. A lo mejor eso es aceptable para el proceso, pero hay una oscilación de la temperatura. Podemos observar las otras variables. Por ejemplo, aquí está cómo cambió la concentración de ácido acético. La concentración de ácido acético se modificó de esta forma y eso podríamos interpretarlo. La concentración del etanol, bueno, este fue el cambio de la concentración del etanol y bueno, puedo observar todas las variables. La temperatura de la chaqueta fue la que cambió en una mayor proporción. Ella osciló considerablemente por la manera como está trabajando MATLAB. Yo, si necesito graficar otra variable, porque a lo mejor quiero graficar la variable de la señal de control, bueno, lo que hago es, voy a la biblioteca, busco un sumidero, un sync, y ahí están los scopes. Tomo un scope, lo coloco en el diagrama de bloques, lo coloco en el lugar donde quiero graficar, que es la señal de control, y bueno, hago la gráfica.
O sea, tengo que volver a ejecutar la simulación para poder observar esta gráfica que quiero mostrar ahora. Y este fue el resultado de cómo cambió la variable. A pesar de que los cambios son o sea, no ocurren tan rápido. Aquí pareciera que fueran rapidísimos, pero hay un paso considerable de tiempo entre un punto y otro. Esta oscilación no es recomendable para un sistema como el que estamos pidiendo. O sea, que se incremente y se modifique los valores de la variable entre 5 y 25 durante todo este tiempo no es recomendable. Esta no es la manera como nosotros quisiéramos trabajar con un sistema como el que acabamos de describir. Luego, no es un buen resultado para el control. Este controlador no funciona muy bien. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, en el caso que ya lo perdí, que los resultados no sean muy buenos, puedo volver a entrenar. O puedo, si no he borrado los datos, como hice yo en este caso, puedo cambiar la arquitectura de la red neuronal cambiando el tamaño de las neuronas. Aquí yo no puedo elegir cuáles son las formas de las funciones porque eso viene preestablecido en el controlador NARMA L2, pero puedo modificar los parámetros con los que está definida la red neuronal o puedo modificar los parámetros de entrenamiento. Yo sabía que esto podía pasar porque, bueno, estas cosas ocurren cuando uno está entrenando redes neuronales y esto consume tiempo. Entonces yo tengo los valores que utilicé para la simulación cuando estaba preparando este video, los tengo por aquí. Yo previamente hice, hice el cálculo que les mencioné. Y yo utilicé igual, como mencioné, 40 neuronas en la capa oculta, hice 10 retardos para la entrada y para la salida, utilicé un periodo de muestreo de 2000, de 200, perdón, y bueno, la principal diferencia es que yo utilicé el máximo intervalo para los escalones en la generación de los datos en 10.000 y el mínimo en 500, que es 3 veces el periodo de muestreo. En el otro estoy usando 10, aquí podría utilizar menos, o sea que era el valor que te había pensado utilizar. O sea, el punto es que por lo menos sea mayor que el intervalo de muestreo. O sea, tal vez utilizar esos 1400 que utilicé era como un número muy grande. Y yo lo sabía, por eso había dicho 700, que era lo que había planificado. Y al final decidí no hacerlo así. Una buena manera es tomar el intervalo de muestreo, multiplicarlo por 2 o por 3 y utilizar eso como el mínimo valor del intervalo. Y esta fue la información que utilicé para generar los resultados que en este momento voy a mostrar. Ok, este es el modelo neuronal de los resultados que yo obtuve previamente, los que acabo de mostrar en, por allá en la captura de pantalla. En este controlador puedo observar que utilicé los parámetros que ya indiqué, donde se tienen estas muestras, donde se está utilizando un intervalo de muestreo de 200 y bueno, con los datos que se están comentando aquí. Y aquí he mostrado que el escalón ocurre, bueno, como había dicho anteriormente, 10.000 y luego en el tiempo 10.000 pasa de 77 a 74 y cuando hago la respuesta a este sistema, vamos a simularlo, cuando hago la respuesta a este sistema podemos observar cuánto es la temperatura en el reactor. Veamos que la temperatura en el reactor llega a 77 como se desea y que luego llega a 74 como se desea. También puedo pedir que haga otras cosas, por ejemplo que vaya de, no sé, de 75 a 76. Vamos a ver qué tal responde el sistema de control en este caso. Y bueno, en efecto, él llega a 75 y luego llega a 76. Aquí al inicio hay una variación considerable, pero bueno, él alcanza sus temperaturas. También puedo hacer otras cosas. Vamos a dejar esto en su valor de estado estacionario, que es 75.5. Y yo puedo, perdón, vamos a decir que esto no cambia, que pase de 75.5 a 75.5. Es decir, que el escalón esté en cero. O sea, que no, que esto es una constante, pues, que no está cambiando. O bien lo reemplazo por una constante. Busco
la biblioteca, una fuente, porque quiero una cantidad que produce un valor, y esta fuente digamos que es constante. Vamos a decir que la referencia va a ser constante de 75.5 y vamos a producir un cambio. Vamos a suponer que la temperatura del ácido acético, que es de 60, como entra regularmente, en este momento ya no está precalentada y entra a 54. Eso debe afectar la temperatura de todo el sistema. Vamos a ver cómo lo afecta. El controlador debe ser suficientemente bueno para volver a su valor de temperatura deseado. Y en efecto, él llega, bueno, con cierta dificultad, porque no logra alcanzar el valor deseado. Llega hasta 74.5, pero el sistema se estabiliza. eh, para un cambio en la temperatura del flujo de ácido acético. El controlador debe poder rechazar esos cambios. Aquí lo que está pasando es que esto se está saturando, está llegando a 25 y no va a poder alcanzar el cambio que le estoy pidiendo. Digamos que en vez de pedirle 54 le doy 58. Pues depende del flujo, por supuesto, que esté entrando de la sustancia. Y en este caso, él sí debería poder alcanzar nuevamente los 75 luego de que ocurrió ese cambio en la variable. La variable era de 60 de temperatura de ácido acético, pasó a 58 y el controlador debería poder responder y llevar el sistema nuevamente a su valor de estado estacionario deseado. Por ejemplo, si en vez de ser que es 58, sino que ahora la temperatura es 62, bueno, como esto es una temperatura, el sistema debería poder compensarlo modificando el flujo y obteniendo al final de todo su proceso transitorio, obteniendo nuevamente su valor de estado estacionario. Esto se puede observar viendo cómo varía la entrada en esas condiciones. Por la manera como especificamos el sistema, esto se satura en el extremo de 25 y de 5. No va a disminuir nunca, no va a producir una señal nunca menor que 5 ni una señal nunca mayor que 25. Por la forma como está especificado este sistema de control, cómo se define este sistema de control. Esto requiere un tiempo. Como estamos viendo, yo estoy mostrando un diagrama que no fue el que utilicé para grabar este video, o sea, para mostrar los resultados. Es lamentable que cuando uno necesita hacer un diseño de control, bueno, lamentable no, pero es una realidad, que uno necesita tener una cierta cantidad de tiempo para hacer ajustes de la información. Inclusive advertí mucho que al cerrar la ventana se iba a perder la información. Uno no quiere perder los datos de entrenamiento, uno debería guardarlos para poder volver a utilizarlos eventualmente. Eh, eso fue intencional. Este tipo de cosas ocurre cuando uno está entrenando redes neuronales, pero es importante que uno tome las previsiones para hacer distintas pruebas. A lo mejor hay que volver a reentrenar la red con los datos que ya uno tiene, seguirlos presentando, o los datos a lo mejor no son buenos cuando uno los genera y uno necesita nuevos datos, o modificar los datos, o agregar datos nuevos y eso. Entonces es necesario poder manejar esa información y tener la información disponible. Esto cubre todo lo que iba a explicar de cómo se diseña y se implementa un controlador NARMA L2 en Simulink para un sistema no lineal. Con esto, bueno, damos por finalizado este video. Hasta luego.